Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar los hermanos juntos en armonía. Le damos muchas gracias a Dios por esta plataforma que nos da de Teams, en el que podemos estar unidos de una forma presencial, pero digamos aquí en la plataforma. Le damos gracias a Dios que podemos usar estos medios para poder estudiar un miércoles más la doctrina bíblica. Y eh, vamos a, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes aquí a Ministerios de Benecer, la iglesia edificados en Cristo. Y vamos a comenzar a orando y pidiéndole al Señor que nos ayude para poder estudiar esta preciosa lección de la salvación. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Te suplicamos, Señor, que nos perdones todos nuestros pecados, que no haya nada que impida entrar en tu presencia y recibir de tu preciosa palabra. Estamos necesitados, Señor. Te suplicamos en esta tarde que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo y nos traiga esa revelación a nuestro entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos así, Señor, poderlo poner por obra, cambiar nuestras actitudes y dar siempre testimonio de ti hasta que Jesucristo venga por nosotros. Señor, también te queremos pedir y darte gracias, muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez y de nuestra amada pastora Leti. Gracias que nos has levantado, Señor, y gracias por esta cobertura apostólica que hemos recibido del apóstol Sergio Enríquez. Muchas gracias, Señor, que tú lo has permitido. Te ruego para que tú lo sigas ungiendo poderosamente para la gloria de tu nombre y todos vayamos avanzando en el conocimiento de las sagradas escrituras, de las enseñanzas de Cristo. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios en esta tarde. Y bueno, yo te invito ya, aunque estamos en casa, este tiempo es reservado para el Señor y pues que te traigas, pues si tienes ahí un vasito de agua y tu Biblia y tráete tus apuntes porque vamos a hacer un repaso de la lección que estamos viendo de la salvación, pero vamos a seguir avanzando en esto, que no es los temas no son exhaustivos, hay mucho, mucho de lo que hay que aprender de la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a comenzar con recordando todo lo que hemos visto de la salvación. Eh, Le pedimos al Señor Jesús que nos ayude en este estudio y que podamos seguir avanzando en el conocimiento de Él, amándole cada día más y en nuestra comunión con Él. Nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la desarrollemos para caminar en la misma visión. También le damos gracias a Dios en este día que nos permite estar reunidos estudiando la palabra de Dios, la doctrina bíblica que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta. Y comenzamos. Hemos estado viendo en este nivel básico de enseñanza la salvación. Es el primer paso hacia la vida del cristiano y vamos a comenzar recordando esto. Si me acompañas, por favor, ahí al libro de Efesios 3, 11, 12. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor,
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ahora tú y yo tenemos esta confianza a la entrada de la presencia de Dios, porque el pecado que nos separaba de Dios ha sido quitado por el sacrificio de la cruz de Jesús. Es importante, y estamos viendo vez tras vez en esta lección, que el nuevo creyente tenga la seguridad de su salvación. Esto es muy importante, que como creyentes, como hijos de Dios, tengamos esta seguridad de la salvación. Muy brevemente, me voy a ir un poco más rápido en lo que es el resto de 2 clases que hemos dado, pero para que recordemos la importancia de lo que es la seguridad de la salvación, los beneficios que tenemos por esta tan tremenda y grande salvación. En la seguridad de la salvación, es importante que tú que me estás escuchando, que yo, que también lo estoy enseñando, persevere en esta seguridad de la salvación, en el que ya somos nuevos creyentes. Y ¿cuándo se hizo esto? Al momento en que invitamos al Señor Jesús a entrar a nuestro corazón y aceptarle como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Y esto debemos de tener esta certeza de que Cristo está en nuestro corazón. ¿Tú la tienes? Esta certeza tú y yo la tenemos que tener, que al momento de rendirle nuestras vidas al Señor Jesús, Él oyó la oración, y cuando tú y yo le pedimos que entrara a nuestro corazón, Él lo hizo, y que Él fuera nuestro Señor y nuestro Salvador personal, porque sin Jesús nadie puede llegar al Padre. Entonces, es tan importante que tengamos esta certeza de que verdaderamente Jesús está en nuestro corazón. ¿Tú lo crees que está en tu corazón? Vamos a reafirmar estos conocimientos, porque ¿en qué se basa esta seguridad? Entonces vimos que se pueden establecer 2 aspectos. La seguridad no depende ni de ti ni de mí. Nada más lo voy a mencionar porque esto ya se desglosó en clases pasadas. También que únicamente la salvación depende de Dios. Vimos el por qué. Como punto primero, vimos que su Hijo Jesucristo hizo la obra perfecta de redención, o sea, la salvación. Esta obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesús a favor del hombre fue ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado de la humanidad. Y por eso Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Esto es extraordinario, porque ni tú ni yo podríamos jamás lavar nuestro corazón y podernos acercar a Dios. Necesitábamos un Salvador. Y la sangre de Jesús, que está fresca aún, perdona a todo aquel que crea que Él es el Mesías, que se acerque a Jesús y que le abra su corazón, que confíe en Jesús, en la obra expiatoria que hizo, y le rinda su vida a Jesucristo, como un día tú y yo lo hicimos. Esto es, Jesucristo puede salvar al hombre completa y perfectamente para vivir con Dios eternamente. Eternamente no es un día, no son 2 días, es eternamente, no hay fin, es eternamente. Entonces, ahí en Juan 3:16, que todos lo conocemos, es el Evangelio de Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si Jesucristo no hubiera venido a salvar,
a salvarnos, iríamos a una condenación eterna, así, pero rapidito. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Él nos salvó de la condenación eterna, como está escrito también ahí en el Evangelio, que a los que le hemos recibido hemos pasado de muerte a vida. Entonces, vimos también que el sello del Espíritu Santo es el sello. Esto es en la seguridad que tú y yo tenemos que tener, es que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y vimos el sello del Espíritu Santo que Dios ha dado al creyente como una garantía, ha dado al creyente una garantía anticipada de la salvación eterna. Nuevamente es eterna la salvación. Alguien que provee de seguridad de esta promesa, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al venir a morar a nuestro corazón, Él nos da esta convicción, Él nos da esta seguridad de esta promesa que tenemos nosotros como hijos de Dios, que tenemos la vida eterna. Y el Espíritu Santo, que es Dios, o sea, recordemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre envió a Jesús para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se ofreció a sí mismo para darnos salvación a todos, y el Espíritu Santo, que es el que nos sella, Él también nos perfeccionará al creyente hasta el día de Jesucristo, y esto es lo extraordinario, y nos presentará irreprensibles. Porque llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios y presentarnos irreprensiblemente delante de Dios es imposible si el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, no viene a morar a nuestro corazón. Así es que en esta obra de salvación tan extraordinaria que Dios nos da, que depende de Dios, ahí vemos a la Trinidad actuando. Entonces, ahora, los beneficios de la salvación. Bueno, como punto, bueno, o sea, como una de las cosas más formidables que viene a ser es que Dios es ya nuestro Padre, que es lo que nos vino a enseñar Jesús en los evangelios. Él nos enseñó a llamar a Dios como nuestro Padre. Esto tenemos que tener esa seguridad que una vez que hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Aquí lo vemos que la Biblia es clara cuando indica que solamente se puede ser hijo de Dios recibiendo y creyendo en su Hijo Jesucristo. Así Dios nos adopta por el Espíritu Santo y nunca se olvidará de nosotros. Dios adopta al creyente por el Espíritu Santo y nunca se olvidará de nosotros, a todos los que le hemos abierto nuestro corazón al Señor Jesús. Este es uno de los principales beneficios, yo creo que el principal, porque ya no somos advenedizos, ya no somos huérfanos, ahora tenemos un Padre, el Padre más tremendamente maravilloso, amoroso, que además nos va educando, se puede decir, nos va dando esta vida nueva, nos va enseñando a través de su palabra, a través de su espíritu en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre. Y ahora ahí como vemos otro de los beneficios, que ya no vamos a una condenación eterna, ahora tenemos la seguridad de la vida eterna. Esto es algo increíble, esta paz tan tremenda que nos da Jesucristo por su sangre preciosa, el haber sido reconciliados con Dios por medio de la sangre preciosa de Jesús, que ahora le podemos llamar Padre a Dios, y tenemos el regalo de la vida eterna. O sea, aquí como otro beneficio que podemos ver es porque nos da esa vida eterna. Aquí lo vemos en Juan 3:16. Sí, por favor, Maru, lees Juan 3:16, por favor. Amén.
Juan 3:16. Que fue hijo de Caim. Ay, no. Espérame. Se me traspapeló. Juan 3:16. El Evangelio de Juan. Juan, sí. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto nos lo da la salvación. Para que tengamos este regalo de la vida eterna, solamente es a través de Jesús. Entonces, el ser salvos es que ahora tenemos vida eterna. Aquí dice, y no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro punto importante, ¿qué es lo que nos separaba de Dios cuando el hombre pecó? El pecado. El pecado, cuando Adán y Eva pecaron, esto fue lo que nos separó de Dios, el pecado. Entonces, solamente a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él derramó su sangre en ese sacrificio expiatorio, Él borró nuestros pecados. Ahí lo dice en Colosenses 2:13. Hermana Clausi, por favor, tienes Colosenses 2:13. ¿Tienes tu Biblia allí? Colosenses 2:13, por favor. Colosenses. Sí, hermanita Clau. Colosenses 2:13 Por favor. dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es otro de los beneficios que tenemos de la salvación? Lo acabamos de leer. ¿Cuál es? Pecados. El perdón de nuestros pecados. Exactamente. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Esa es lo que tenemos, el perdón de nuestros pecados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Muy bien. Entonces la Biblia nos enseña que por un hombre entró la muerte, Adán, por el pecado. Cuando él desobedeció a Dios, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, entró el pecado y con ello la muerte. Y eso fue lo que nos separaba de Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, es la promesa del Padre, la promesa de Dios que vendría un descendiente de la simiente de Eva, es el Señor Jesús. Y solamente por él, en lo hombre puede recibir perdón de sus pecados. O sea que Jesucristo es el único que nos puede dar a ti y a mí el perdón de nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando lo reconocemos como el Mesías. Yo creo, Señor Jesús, que tú eres el Mesías, el enviado de Dios, su único hijo. Lo reconocemos como el único hijo de Dios y que su sacrificio expiatorio, su sangre, es la que borra todos los pecados, no importando el tamaño o gravedad de los mismos. Cada uno de estos puntos lo hemos estado viendo en 2 clases muy extensamente, bueno, ni tan extensamente, pero en lo que nos dio tiempo la hora. Y ahora también otro punto que ya habíamos visto es que en Cristo Jesús somos una nueva creación. Esto tiene mucho que ver con el punto siguiente que vamos a empezar a ver en la clase, en donde dice que en 2 de Corintios 5:17,
Por favor, hermana Maru, si lees 2 de Corintios 5:17. Vamos allá a la Biblia Amén. y buscamos, por favor. Ujú. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado el viejo. Ahora ya todo es nuevo. Por favor, lo vuelves a leer. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya está todo nuevo. Así es. Aquí en la Biblia de las Américas dice, 2 de Corintios 5:17, en 2 de Corintios. Y esto es muy importante que lo creamos porque es para poder seguir avanzando. 2 de Corintios 5:17, hasta lo cantamos, hay unas alabanzas preciosas de que somos en Cristo nuevas criaturas. 5:17, la Biblia de las Américas nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que son hechas nuevas. Entonces, ahora somos una nueva creación. Somos ciudadanos del cielo. Esta tiene que ver con el siguiente beneficio. Hasta ahí estuvimos viendo la clase pasada. Ahorita vamos a ver que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Esto tú lo crees? ¿Que somos ciudadanos del reino de Dios? Amén. Sí. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver Filipenses 3:20. Hermana Lulú, ¿tú tienes ahí tu Biblia que me puedas leer? Filipenses 3:20, por favor. Sí, paz. Muchas Dice gracias. Filipenses 3:20, dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. No estamos esperando que Él regrese, ¿verdad? Sí, Amén. Y miren, que ahora tú y yo somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos. Aquí estamos de paso. No nos acomodemos mucho, porque estamos aguardando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí amén. estamos esperando a un Salvador, el Señor Jesucristo. Como lo acabamos de cantar ahorita, de alabar al Señor, volvamos a volver al hogar, a Tierra Santa, allá a la Nueva Jerusalén. Aquí dice que allá es nuestro hogar. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, ¿qué sucedió? ¿Alguien me puede decir dónde fue inscrito nuestro nombre? En el libro de la vida. Muy bien, exactamente. Entonces, en nuestro hogar, tu nombre y el mío está ya escrito en el libro de la vida. Hasta cantamos el himno que dice, allá donde pasan lista, nos estamos esperando que digan nuestro nombre. Y ahí ya estaremos nosotros ahí ansiosos de que digan nuestro nombre, de que lo oigamos. O sea que ese es nuestro hogar, donde el nombre de cada uno de nosotros está registrado. Y allá guardamos una herencia. Y nosotros pertenecemos al reino de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús, vamos a recordar, cuando el Señor Jesús, allí, por favor, acompáñenme a Lucas 10:20. Ahí en Lucas 10:20, por favor, en el Evangelio de Lucas. Está después de Marcos, Lucas 10. ¿Se recuerdan ahí? En Lucas 10:20. Ya lo tienen allí para que lo leamos. Si se recuerdan, ahí vemos la misión de los 70.
Ahí está hablando Jesucristo y dice, pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. ahí está. ¿Por qué les dijo esto el Señor Jesús? Porque si se fijan, cuando ellos regresaron, los apóstoles de la misión de los 70, miren lo que dice. Sí, por favor, Clau, ¿puedes leer Lucas 10 del 1 al 9, por favor? Hermana Clau. Sí, paz. ¿Y es del 1 al 9? Sí, por favor. Lucas 10 del 1 al 9. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saldréis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hasta ahí. Es lo que estamos viendo. ¿Qué fue lo que vino a predicar Juan el Bautista? El arrepentimiento. Y así decía Juan el Bautista. Ahí en el Evangelio de Mateo vemos que dice Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Sí o no? Así lo dice. Ahí en el libro de Mateo lo podemos ver creo que es bueno, están varios evangelios también, bueno, en los evangelios lo menciona, pero ahí en el libro de Mateo vemos que es lo que está predicando Juan el Bautista, el reino de Dios. Nosotros que somos ciudadanos del reino, por eso tenemos que ser instruidos en la cultura del reino, porque vamos para allá al reino. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? Que el reino de los cielos ya se había acercado a nosotros aquí en Mateo, cuando vemos la genealogía de Jesucristo, cuando Juan el Bautista está, miren, aquí en Mateo, la visita de los magos, la matanza de los niños, y vamos a ver, cuando Juan el Bautista está ya bautizando, él dice aquí, por favor, hermana Maru, aquí en Mateo 3:23, digo, perdón, 3, Sí, 1 y 2. 3:3. No, Mateo 3. 3, 1 y 2. En Ajá. aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Amén. ¿Sigo? Y no, ahí, por favor, y lo que Ay, estamos ¿verdad? viendo que somos ciudadanos del cielo, ¿qué se había acercado a nosotros? El arrepentíos. Este mensaje sigue siendo actual. ¿Cómo empieza nuestra salvación? Arrepintiéndonos, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y convirtiéndonos a Él.
y este cambio va a irse dando conforme vamos evolucionando en el caminar del Señor. Y lo que es, miren, aquí en el regreso de los 72, o sea, volvamos aquí donde estaba leyéndonos la hermana Claudia en Lucas 10, que se acuerdan que vimos Lucas 10 del 1 al 9, también se leyó Lucas 10, 10, y ahora vamos a ver el regreso de estos 70. Estos 70 los envió el Señor y vamos a ver el regreso de los 70, de los 70 discípulos. Aquí que dice, ¿volvieron? Por favor, hermana Clau, ahí donde dice el regreso de los 70. Vamos a ver por qué regresaron los 70 tan gozosos. O sea, en el 10 se ve que los envía el Señor. En el 10 del... Después Ajá, de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y eso les lo acabas de decía leer. Ajá. Ahora el 17, que es cuando ya vuelven. Aquí los vemos cuando los envió el Señor Jesús. Cuando ellos volviendo, regresan. y volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Me parece esta Formidable. escritura. Es lo que nunca debemos de olvidar. Y es el gozo de nuestra salvación, es lo que nos está hablando el Señor Jesús. Porque miren, ciertamente todo esto nos da gozo. El Señor Jesús, por eso está aquí la iglesia. Está la iglesia aquí para continuar con lo que nos mandó el Señor Jesús, que es a predicar las buenas nuevas de salvación, a sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios. Y en todo esto nos da mucha alegría cuando vemos a la gente que ya no está oprimida por la enfermedad o por espíritus inmundos, y también nos da mucha alegría cómo se sujetan los demonios. Cuando el Señor nos ocupa, nos permite servirle en el ministerio de la liberación, la verdad es extraordinario cómo los demonios en el nombre de Jesús son expulsados y obedecen al nombre de Jesús. Y esto nos trae alegría de que pues las personas son libres. Pero es que es increíble porque al momento en que les decimos en el nombre de Jesús te ato, te amordazo y te expulso, miren, los demonios salen y nos da alegría. Es algo cómo los demonios obedecen al Señor Jesús. Por eso aquí dicen ellos, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y quiero decirles que es en el nombre de Jesús. Y no hay en ningún otro nombre que se nos pueda sujetar los demonios. No es en el nombre de ningún predicador, pastor, apóstol, es en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante, y es que la salvación es extensísima. Aquí estamos viendo el inicio, o sea, cuando le rendimos nuestra vida a Jesús, iniciamos en el proceso vamos evolucionando una salvación. Pero el Señor Jesús nos va salvando y nos va dando sanidad, liberación y restauración. Pero aquí el Señor Jesús les decía y que no se nos debe de olvidar ni perder de vista, y eso nos da gozo. Pero como dice aquí el Señor Jesús, sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es el gozo de nuestra salvación. Yo no sé cuánto tú piensas en tu salvación, pero es una salvación tan grande y tan extraordinaria, y que ahorita tenemos acceso a ella porque estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Ahorita están abiertas las puertas. Ahorita es cuando la iglesia va a seguir predicando, porque va a llegar un momento en que la gracia se va a terminar.
Entonces tenemos que gozarnos en este tiempo y cuando despertemos en el día, estar bien gozosos de poder gozar de lo que acabamos de ver, de todos estos beneficios, de que Dios es nuestro Padre. No sé cuántas veces tú lo pensarás al dormir, al despertar o cuando te sientes angustiado, pero tú tienes un Padre que cuida de ti. Es el mejor Padre, es un Padre que nos alienta, es un Padre que nos guía, es un Padre que nos protege, nos provee. Eso es lo que también el Señor Jesús nos dijo. Ustedes no sean como los paganos, porque vuestro Padre Celestial cuida de ustedes. No se preocupe por lo que han de vestir, por lo que han de comer, porque tienen un Padre en los cielos que cuida de vosotros. Y si Él cuida de las aves, cuidará de ustedes. Ahora estamos hablando aquí de la eternidad. Hemos hablado de que ha sido un regalo en la eternidad. Tú y yo no pudiéramos tener esa vida eterna. Es un verdadero regalo. Que no despreciemos una salvación tan grande y nos gocemos siempre con gratitud a nuestro Dios, porque no acabaríamos de darle gracias por el sacrificio tan grande que hizo Jesús a favor de nosotros cuando aún éramos pecadores. Jesús murió por nosotros. ¿Cómo ven esto, hermanos? ¿Alguien me quiere dar su opinión, por favor? ¿O alguien quiere comentar algo? Pues, Pues Pero de es un hecho, de gran bendición, Paz, el que todo lo que estamos viendo ahorita y de cómo Dios nos está mostrando que tenemos un lugar allá en el cielo con Él y que somos ciudadanía de Dios, que pertenecemos al cielo, no aquí a la tierra. aquí estamos de paso, ¿verdad? Y somos escogidos, linaje escogido. Eso es lo que vamos a leer enseguida. Si ahí ya lo tienen, ahí dice, ¿en dónde dice esto? Lo vamos a ver en Primera de Pedro 2:9, hermana Lulú. Si por favor vas a Primera de Pedro 2:9. Vamos a ver esto que nos está empezando a hablar la hermana Clau. Sí, Paz, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de aquel que nos llamó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora léelo un poquito más despacio y que lo vayamos asimilando y lo vaya. ¿Qué versión es la que tú tienes? ¿Qué versión es la que tú tienes, por favor? ¿Mande? La Santa Biblia, concordancia y palabra de Jesús en rojo. Sí, es la Reina Valera 60, creo que es la que tú tienes. Sí, ¿la puedes volver a leer? Primera de Pedro Sí, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien. Miren, les voy a leer ahora, por favor, les voy a leer la Biblia de las Américas. Aquí, fíjense, vamos a ir enumerando. ¿Qué dice? Pero vosotros sois uno, linaje escogido. Esto es, el linaje escogido es del griego genos, que dice raza, clase, porque si se fijan ya vimos que somos una nueva creación, ¿están de acuerdo? Una nueva creación, una nueva raza. Ahí en esta raza ya no hay griego ni gentil, no, ya todos somos hijos de Dios. Hay esta nueva raza, esta nueva clase, que hemos sido salvados y redimidos por Jesús. Luego dice, fíjense, pero vosotros sois linaje escogido. Uno, o sea, está linaje elegido. Dos, real sacerdocio. Tres, nación santa. Cuatro, pueblo adquirido.
¿Cómo fuimos adquiridos? Esto es por la sangre de Jesús. Él nos compró con su sangre. Tú y yo le pertenecemos a Jesús por redención. Hemos sido rescatados por la sangre de Jesús para posesión de Dios. ¿Qué les parece esta versión que dice para posesión de Dios? Ahora tú y yo somos propiedad de Dios, para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué les parece todas estas cosas tan maravillosas? O sea, ahora somos, ahí como dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido para posesión de Dios, porque Jesús nos compró para nuestro Dios. Ahora ya tenemos un Padre, ya no somos huérfanos ni advenedizos. Antes no le llamábamos a Dios Padre, y esto no todos los que le dicen Padre también, sino para que nosotros podamos decirle Padre a Dios, tenemos que nacer de nuevo, haber sido adquiridos por la sangre de Jesús. Muchos le dirán Padre, pero Padre, para que Dios sea nuestro Padre, tenemos que haber nacido de nuevo, haber recibido a Jesús en nuestro corazón. Y esto es extraordinario. Por eso antes de que viniera Jesús, le decían Señor a Dios, y eso era lo que decían los fariseos, que al decir Jesús como Padre se hacía semejante a Dios. Entonces Jesús nos vino a enseñar a nosotros que cuando orásemos, ¿cómo le teníamos que decir? Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Verdad que sí? Ahora, porque Él es nuestro Padre. Y esto es extraordinario porque ni tú ni yo lo podríamos haber dicho. Nadie lo puede decir si no es por la sangre de Jesús. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Entonces, esto es lo extraordinario, lo precioso, y por eso tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas de salvación para que la gente se convierta a Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que todos procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Él, para que sean salvos a través de Jesucristo. Y por eso continúa aquí diciendo, para posesión de Dios, a fin de que anunciéis, esto es el Evangelio, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De allá nos sacó el Señor a su luz admirable. Pero tenemos un trabajo, tenemos tarea. El conocer a Jesús, que nos permite salir de la ciudad del pecado, de Egipto, y obtener una nueva ciudadanía. Cristo afirma que ha ido a preparar un lugar para donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí, Jesús vino primero por nosotros. Jesús muere por nosotros, resucita. Y si se fijan ahí en Juan 14, por favor, ahí es Juan 14:3. Hermana Maru, lee Juan 14:3, por favor. ¿Qué es lo que dice ahí el Señor? Antes de que Él fuera a partir, Él les está diciendo a los discípulos, vamos a todos al Evangelio de Juan, por favor, para que veamos el contexto. Aquí, miren, permíteme tantito, Maru. Aquí vamos todos a Juan 14. Quiero que veamos tantito el contexto. Juan 14, porque ahí en Juan 14, el Señor Jesús, antes de llegar al 3, si por favor lees del 1 al 3 para que estemos en el contexto, lo estemos viendo, por favor. Sí, Juan 14 del 1 al 3. Sí. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, así que voy a preparar lugar para ustedes.
Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Hasta ahí. Miren, aquí es donde ellos ya se habían empezado a poner tristes, pero Jesús les dijo, se ponen tristes, pero y yo me voy a ir a prepararles un lugar, porque Él vino aquí por nosotros, pero ahora fíjense lo que dice, para que donde yo esté, ahora nosotros vamos para allá, a la ciudadanía del cielo. Dice, y si me voy, preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y también hay otro versículo que dice, para que donde yo esté, ahí esté mi servidor. No recuerdo si alguien tiene esa cita o me ayuda a buscarla, para que donde yo esté, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Padre. Es Juan 12:26. Ahí cuando porque tenemos que servirle al Señor. Una vez que hemos nacido de nuevo, también somos llamados a servirle. Aquí al anunciar las buenas nuevas, al estar participando, al estarnos reuniendo en su casa y al estar sirviendo. Y en Juan 12:26, fíjese, dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así es que es un privilegio poder servir al Señor. Amén. Y ahora aquí tenemos una promesa. No merecíamos servirle, pero Él nos está llamando, Él nos hace ese llamado a servirle. Y fíjense, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Qué les parece? ¿A quién me puede, pues? Pues extraordinario, porque yo lo he vivido. El Señor no me ha dejado de su mano desde que lo sirvo. Al principio yo me evadía, hace 15 años, que todavía no conocía muy bien la palabra, me escondía para que no me escogieran para nada. Pero en el momento que empecé a servir al Señor, es otra cosa, es otro mundo, es el mundo del Señor, lleno Amén. de bendiciones. Amén. Amén. Eso, ¿alguien quiere opinar algo más? Lulú, hermana Martita, ¿alguien quiere opinar o dar su testimonio de que nacieron de nuevo? Sí, Paz, desde que cuando nosotros empezamos a seguir a nuestro Señor verdaderamente, nuestra vida empieza a cambiar. Uno no se explica cómo, pero la mano de Dios está presente en todo nuestro andar. Exactamente. Y aquí como el punto que estamos viendo es que no perdamos de vista que nosotros vamos al cielo. Hay veces que nos acomodamos tanto aquí, pero que debemos ir aligerando nuestro equipaje, porque ¿a dónde vamos? A un Con el lugar Señor. donde Jesús nos lo preparó. ¿Tú lo crees que Jesús te preparó una morada en el cielo? Amén, amén. Sí, ¿Dónde amén. dice que están nuestros nombres inscritos? En el libro de la vida. ¿Dónde tenemos que tener la mirada? En las cosas de arriba, no en las de la Cosas tierra, porque muertos están. Y así dice en Colosenses 3. En Colosenses 3 dice que si pues hemos resucitado con Cristo, déjenme ver en Colosenses 3. Colosenses 3. Eso es increíble esto que dice, revestidos del nuevo nombre, del nuevo hombre. Miren ahí en revestidos del nuevo hombre. Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. También se los voy a poner en la pantalla. Es del 1 al 3. Miren,
aquí como dice, que somos ciudadanos del cielo. ¿Qué estamos viendo? Que somos ciudadanos del cielo. Y miren aquí en Colosenses 3:1 lo que nos dice el apóstol Pablo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué les parece? A ver, ¿qué dice tu versión, hermana Clau? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué les parece? Cuando, Hasta ahí. hasta ahí, Paz. Ajá. ¿Y cómo ven esto? O sea, que sí ya hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Busquemos las cosas de arriba, pero a veces estamos tan metidos en las cosas de esta tierra que incluso vamos perdiendo el gozo de nuestra salvación. Y el pecado es una de las cosas que nos va quitando el gozo de la salvación. Esto escribió David en el Salmo 51 cuando pecó, pero David no quería que Dios le fuera a quitar el Santo Espíritu, porque una vez que hemos nacido viene a morar a nosotros el Espíritu Santo. Y miren ahí en el Salmo 51, digo, como lo hemos estado viendo a través de toda la clase, de toda esta, y lo dice la Biblia, está en la clase. Miren ahí en el Salmo 51, ¿qué nos puede quitar el gozo de la salvación? El pecado. Ahí en el Salmo 51, cuando David peca, miren aquí en el Salmo 51, dice aquí el rey David, porque había cometido adulterio, había mandado a matar a Urías, había cometido asesinato y, o sea, aquí habla, miren, aquí incluso lo dice para el director del coro, Salmo de David, cuando después de que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y él hizo un salmo cuando fue reprendido. Y esto es que el hombre, o sea, él pecó, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Si hemos pecado. ¿Mandé? ¿Salmo cuál? ¿Salmo qué? 51, Salmo 51. Si hemos pecado, arrepentirnos y que nada nos quite la alegría, el gozo de la salvación, porque ciertamente cuando hemos recibido a Cristo hay un gozo de la salvación y vamos creciendo en el conocimiento. Miren, aquí el rey David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Y así empieza él a confesar su pecado. Y miren lo que dice más adelante. Miren, en el 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría y que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y en el 51:12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. No sé cómo diga tu versión, Maru. Del Salmo 51, 12, dice, devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Ven, porque el pecado va quitando el gozo de la salvación, que no lo perdamos. O a ver en la tuya, hermana Clau, como dice la Reina Valera 60. El 12 nada más. El sí. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación,
y espíritu noble me sustente. O sea que el pecado nos puede quitar este gozo. Y es que, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Qué estamos viendo en este punto? Que Salvación. Bueno, somos ciudadanos del cielo y que debemos estar contentos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo que yo decía es que les comentaba que cuando se empieza a pecar y se empieza a enfriarse la relación con Dios, ese gozo de la salvación se va perdiendo y no debemos de perder el gozo de la salvación, más bien arrepentirnos, volvernos a Dios y recibir ese gozo de la salvación. Es que es un gozo indescriptible, no lo podemos, el sentirnos amados por Dios, el experimentar el amor y el perdón de Dios a través de Jesucristo es algo que tú y yo en nuestras fuerzas no lo podríamos hacer. ¿Alguien quiere comentar acerca de este punto que estamos hablando? Del gozo pues que el es Señor una, le ha dado. Ujú. dice acá, o sea, si nos ponemos a pensar o a, ¿cómo se dice? A meditar esta cita dice, vuélveme el gozo de tu salvación, o sea, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, o sea, yo aquí puedo entender que o sea, aparte de que nos está regresando en caso de que nos, alejáramos, nos vuelve ese gozo de salvación y aparte su espíritu nos empieza a sustentar. O sea, podemos sentir ahí al Señor, pues, con nosotros y podemos, nos puede sustentar en todo, de esa salvación, de ese gozo, de esa alegría, de esa comunión con Dios. Sí, así es. Él quiere que estemos cerca de Él. Él quiere que tengamos esa comunión con Él. ¿Y qué nos hace el pecado? Separarnos de Él. Esto que dice la hermana Claudia, así es. O sea, Él quiere que estemos cerca de Él, que estemos con esa comunión íntima día a día. Pero, ¿qué pasa cuando hay el pecado? Es un pecado no confesado, porque hasta que David no confesó y reconoció su pecado, no fue perdonado. Si se acuerdan, tuvo el Señor que mandar a Natán a reprenderlo. Él andaba ya bien contento allí, pero bueno, contento entre comillas, ¿no? Porque a lo que me refiero es creyendo que ya le había salido las cosas. Pero fíjense cómo un pecado lo guió a otro. Él cometió adulterio y de ese pecado le lo llevó a cometer uno peor. Bueno, peor, también mató o sea, se fue metiendo en la oscuridad. Pero Dios, que es misericordioso, así como a David le dio la oportunidad de que volviera a él, nos la da a ti y a mí. En esta noche, el Señor quiere que si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo, Él venga a Cristo. Y si hay alguna persona que se ha alejado, regrese, porque no hay nada que se compare al gozo de estar bien con Dios. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Y Amén. miren, Sí, amén. amén, Amén. porque continuando Amén. aquí con lo que dice, no, nos dio la salvación eterna, que es lo que estamos viendo en este punto, que somos ciudadanos del cielo y con Él vamos a vivir eternamente, nuevamente, eternamente, que no es un día, sino es eternamente y para siempre. Esto es que por su amor y por su gracia en Cristo Jesús, que no es algo que nunca debemos de olvidar, es que tú y yo somos salvos. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven? Algo que nunca debemos de olvidar porque por amor, por eso dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó a ti y a mí, que envió, que dio a su único hijo, porque si él no lo hubiera mandado, tú y yo no tendríamos esperanza. Así es que por gracia somos salvos, un bien inmerecido, un regalo inmerecido en Cristo.
porque Dios te ama. No podemos desaprovechar una salvación tan grande y debemos de seguir compartiendo estas buenas de salvación para nuestros familiares, amigos, vecinos y con todo aquel que nos lo permita hacer el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y amén. Otro Amén. beneficio, amén, amén. Otro beneficio de la Amén. salvación es que tú y yo ya no estamos solos. Hemos sido incluidos en la familia de Dios. ¿Qué les parece? Ya tenemos una familia. Tú y yo somos hermanos. Ahora somos familia de Dios. Aquí estamos integrados al cuerpo de Cristo. El nuevo creyente ya no puede andar como Monterolo y solo por aquí por allá. ¿Por qué? Porque el nuevo creyente es hecho miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y ya no está solo, tiene identidad. Ahora los miembros de la iglesia son sus hermanos, su familia, y por tanto tampoco pueden dirigirse solos. Hay personas que dicen, no, yo solo con Dios, con la iglesia no quiero nada. No puede ser esto. He sido incluido en la familia para amarnos, orar unos por otros, ayudarnos, amarnos, perdonarnos y tolerarnos, ¿verdad? No, es que luego hay hermanitos en la iglesia que yo no aguanto, pues es que están puestos como lija para nosotros, porque dice que hierro con hierro se afilan. No podemos andar fuera. Y aquí nuestro corazón debe de seguir siendo moldeado. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un solo Padre. Y ahí dice, el nuevo creyente es hecho miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ya no está solo, ni es a la manera de Él, es a la manera de Dios. Tiene identidad. O sea, tú y yo tenemos identidad como hijos de Dios. Ahora somos miembros de la iglesia, que tú eres mi hermano y yo soy tu hermana. Y su familia nos ha hecho. Entonces, tampoco puede dirigirse solo. No hay rambos cristianos. Tenemos que estar unidos al cuerpo de Cristo, sino que tendremos que aprender a sujetarnos al cuerpo de Cristo. El Señor levanta autoridades en la iglesia y debemos aprendernos. Ahí empieza la humildad también, aprendernos a sujetar los unos a los otros. Aquí en Primera de Corintios 12, a ver, Lulú, por favor, si lees, mira, Primera de Corintios 12, luego ahí, y luego vamos a seguir más abajo, pero hasta ahí lee, por favor, Primera de Corintios 12, y luego te saltas al 14, por favor. Es integrado. Primera de Corintios 12, 12, 14 y 15, 16, o sea, 12. Bueno, lo puedes leer del 12, léelo del 12 al 20, léelo, así es más fácil, por favor. Hermana Lulú, Primera de Corintios 12, del 12 al 20, por favor, al 20, por favor. ¿Del 2 o 12? No, del 12, Ajá. del 12 al Al 20, por favor. Ujú. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque uno solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean Así es. judíos o griegos, Ujú. esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo miembros, no es uno solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy el cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?
si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Permítame tantito. Sí, sí. Porque si todos fueran porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Así es. O sea que todos nos necesitamos. O sea, ¿alguien le puede decir a su corazón que ya no lo quiere? No, ¿Qué pasa si nuestro corazón se para? no, pues ya, Pues, Ay, ya no, y yo le puedo ya no decir y yo le podré decir a mis riñones, oye, no me caes bien, ya no te quiero ver. ¿Verdad que no? no, No, pa, ¿por qué? Porque ahora somos un cuerpo. porque tanta falta hace uno, muchos, aunque sean es un solo cuerpo y todos hacen falta. Los miembros de nuestro cuerpo son importantes, los dedos de la mano, las uñas, los pies. O sea, ¿cómo caminaríamos si no tenemos pies? Sí, paz, no, no es imposible. Entonces, por eso está comparando aquí el apóstol Pablo al cuerpo de Cristo, que todos somos un cuerpo. O sea, yo no le puedo decir a la mano, ya no te quiero, vete para allá. ¿Verdad que no? No, yo No, tengo que seguir con todo mi cuerpo y debemos de cuidar nuestro cuerpo y por eso dice que somos los miembros unos de otros y no todos podemos ser ojos, o sea, quizás todos quisieran ser ojos o todos quisieran ser predicadores, pero no todos tenemos diferentes llamados, diferentes dones, pero que todos sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, sin embargo, hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Y así es que no tenemos que estar envidiando. Todos nos necesitamos y somos una unidad. De esto hay mucho que hablar, nada más que por el tiempo ya no. Ahorita lo estamos viendo todos de acuerdo a que hemos nacido de nuevo y ahora somos de la familia de Dios. Y que así como si siguen leyendo luego ahí en Primera de Corintios 12:25 dice, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Yo debo de cuidar de mis manos, yo debo de cuidar de mi boca, debo de cuidar de lo que entra por mis ojos, debo de cuidar de mi nariz. Entonces debemos de estarnos cuidando unos a otros, que si hay algún hermano en necesidad y en lo que le podamos ayudar, ayudarle. No nada más decirle, bueno, voy a orar por ti, pero cerramos nuestro corazón a ayudarle en alguna manera. No quizás en todo lo que no en todo podemos ayudar en todo, pero en lo que podamos, en lo que el Señor ponga en nuestro corazón, no cerrar nuestro corazón y ayudarnos, motivarnos. Es que es importante estar unidos en la fe. La fe de unos edifica la fe de otros. ¿Qué tan importante de verdad es congregarnos? Y no estamos diciendo que en la congregación hayamos llegado al cielo, pero por eso decía Pablo, soportándonos, perdonándonos y tolerándonos, también dice así, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es y respetarnos? En donde no haya divisiones, donde no haya sectarismos, donde no haya, o sea, ya todo esto se podrá ir viendo más adelante. El tema es súper profundo para estarlo desarrollando. Ahorita lo que estamos viendo en cuanto a la fe es que ya no estamos solos. Tenemos un Padre, tenemos un solo Salvador, tenemos un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y como hermanos nos debemos de orar unos por otros, ayudar unos por otros, consolarnos unos con otros, edificarnos en la fe unos con otros, de acuerdo a la palabra. Y ya por último, eh, para poder hacer todo esto, aquí también dice que se les entrega regalos al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo regala dones que son más regalos. Por eso no debemos de despreciar. Ahí en 1 Corintios 12 habla de los dones del Espíritu Santo y en otras partes de la Biblia, porque también hemos estudiado que son 18 dones que nos hablan la Biblia de los que nos regala el Espíritu Santo.
Hay algunos que tienen el don de la liberalidad, que dan abundantemente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice que se les entrega regalos. El Espíritu Santo regala dones que son más que regalos, habilidades que Dios da a los creyentes para la edificación de su iglesia. Y eso lo podemos ver también desde 1 Corintios 12, pero ahorita ya no lo vamos a ver, ya son 8:25, ¿verdad? Ya se está acabando el tiempo. Y ahí dice que 1 Corintios 14:12 dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y si hemos recibido dones espirituales, no los enterremos. Por eso es tan importante servir, y también se toca un poco el servicio, porque Dios nos ha dado dones y talentos, pero para servir en la iglesia. Por eso es tan importante también congregarnos. No es lo mismo que tú estés en tu casa, y pues sí, qué bueno que podamos ahorita, como fue lo de la pandemia, que tuvimos que Dios nos permitió usar todos estos, como ahorita también estamos usando estos medios, pero también es importante congregarnos, servir en la iglesia y edificarnos unos a otros y servir a Cristo. Y estos dones permiten al nuevo creyente crecer y desarrollarse hacia la madurez, dándole la oportunidad de servir dentro de la iglesia. ¿A quién servimos? A Cristo. Y como conclusión, Cristo afirmó que ninguno de los que le dieron por hijos se le perdió. O sea, Jesús nos cuida a cada uno de nosotros. Esto ahorita lo vamos a ver para ya terminar en Juan 17:12. Pero esta es la seguridad de nuestra salvación, que no depende de nosotros. Como lo vimos desde la primera clase, que la salvación no depende de nosotros, sino depende de la fidelidad de Dios a sus promesas y pactos, por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y del perfeccionamiento que el Espíritu Santo hace en cada creyente. Esto lo dijo en la oración de intercesión que hizo el Señor Jesús antes de ser entregado ahí en el huerto de Getsemaní, que estaba orando. Bueno, es que ahí en el Evangelio de Juan, si vamos ahí al Evangelio de Juan, ahí en el 17, miren, por ejemplo, aquí está, cuando vemos desde que están aquí en el lugar alto, en el aposento, que Jesús lava los pies. Aquí está Jesús, es la vid verdadera, digo, desde Juan 13. Desde Juan 13 empezamos a ver todo esto, lo que es las de la Santa Cena, que Jesús le instituyó, Santa Cena 16, y todo esto todavía estaba en el aposento alto, Juan 17. Desde el 13 al 17, ahí ya vemos que en el 18, o sea, Jesús todavía esta oración del 17, aquí vemos Jesús ora por sus discípulos y dice aquí, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto lo oró también Jesús ahí, y ahí es cuando estaba el Señor Jesús intercediendo por nosotros, que es todos esos capítulos de Juan, que están increíblemente tremendos y profundos. Y ya después de ahí, si vemos al final del 17, aquí dice que y les da a conocer su nombre y les daré a conocer aún más para que el amor con que has amado esté en ellos y yo en ellos. Y ya en el 18 empieza, habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro torrente del Cedrón, donde había un huerto. O sea que todo esto, Jesús, esta oración de intercesión tan poderosa en Juan 17 todavía estaba en el aposento alto. Y vemos que dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, en el nombre que me diste, los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que las escrituras se cumplieran. Ahí vemos que tú y yo, si
tenemos que tener esta seguridad de la salvación que no depende de nosotros, sino de la fidelidad de Dios a sus promesas y sus pactos por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y del perfeccionamiento que el Espíritu Santo hace en cada creyente. Y bueno, pues con esto, antes de terminar, acabamos de ver toda la importancia de lo que es la oración. Digo, la salvación, perdón, la salvación. Y pues queremos hacer un llamado antes de seguir y orando y dar gracias por la palabra de Dios. Si hay alguna persona que hoy fuese tocada, que hoy Dios la está tocando en su corazón, que está tocando en su corazón, Jesús está llamando a tu corazón. Si alguna persona que nos ve o que está en tu casa, que le has invitado a que se reúna aquí contigo a escuchar la palabra o van a ver este video después, le pedimos, si tú eres esa persona que nunca has recibido a Cristo, como lo acabamos de explicar a lo largo de todas estas lecciones, nadie puede llegar al Padre si no es por Jesús. Y no estamos predicando una religión, sino una relación, comunión con Dios y que Él pueda ser tu Padre. Si tú eres esa persona, ríndele hoy tu vida a Jesucristo. Él te amó de tal manera que dio su vida por amor a ti, para que tú tengas el regalo de la vida eterna y que puedas morar con Dios desde aquí, desde la tierra, por toda la eternidad. Si tú eres esa persona, vamos a pedirle a Dios nuestro Padre por ti. Si tú eres esa persona, mira, vamos a hacer una oración de fe para que tú inicies esta preciosa vida de fe en Cristo. Toda la iglesia, repitámosla juntos, por favor. Dios Todopoderoso y Eterno, conforme a lo que acabamos de leer en tu palabra, te damos muchas gracias, Señor, por por que de tal manera nos has amado, que enviaste a Jesús, tu único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, repítelo así, dile, yo creo que tú eres el Mesías, el único Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy me humillo ante ti, reconociendo que he pecado. Y te suplico que por la fe que tengo en ti, en tu obra expiatoria en la cruz, y que moriste por mí, resucitaste, Señor Jesús, yo recibo el perdón de mis pecados. Hoy me humillo completamente a ti, reconociendo que sin ti no puedo ser salvo. Te abro las puertas de mi corazón y te recibo a ti como mi único y suficiente Salvador, dándote gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Y gracias que has enviado la promesa del Padre, has enviado al Espíritu Santo a morar por mí, a morar en mí, y que para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, te damos por los que acaban de venir a tu reino. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora en este momento te queremos dar, Padre, las gracias de que es un deleite poderte llamar Padre, de saber que no somos huérfanos, sino que ahora tú cuidas de nosotros y que a través de la fe en Jesús podemos morar en tu presencia, entrar a tu presencia y tener esta comunión tan hermosa y extraordinaria contigo, y que nos has dado el regalo de la vida eterna, y solamente esto es a través de nuestro amado y Señor Jesucristo.
Gracias, Padre, por amarnos y que tu amor excede a todo nuestro conocimiento. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos las gracias a Dios nuestro Padre que nos permitió esta hora tan hermosa para poder estudiar las Escrituras. Que tengas una bendecida noche y no dejes de conectarte la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche. Y te esperamos en forma presencial el domingo, ahí en Avenida Santa Úrsula, esquina San Faustino. Ahí te esperamos para que todos nos regocijemos en Dios nuestro Padre como un cuerpo, que lo acabamos de ver en Cristo. Que tengan una bendecida noche.